Ida y Vuelta es el regreso de una serie que fue un fenómeno cultural y social, uno de los universos televisivos más influyentes de España, convertido ahora en película. Es una metaficción que mezcla actores, personajes, que habla de los límites entre muchas cosas, y por eso pues estamos muy contentos en el Cine Láser de recibir a Paco León, director y uno de sus protagonistas, junto a Secund de la Rosa, otro de los protas. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, estamos aquí en un poquito de resaca de ayer del estreno, ¿sabes? Ya, porque esta entrevista la hacemos la mañana después del estreno de Ida y Vuelta. Exacto. Con fiesta incluida. Con fiesta incluida, sí. No, nos portamos bien nosotros, nos fuimos a horas prudenciales y con decencia, pero muy emocionante fue ayer, sí. Y yo he de decir que yo estuve en una fiesta organizada por Paco León, la de Carmina Yamén, y aquello era maravilloso. Todo el mundo bailando, había un buen rollo tremendo. O sea, las fiestas de Paco León son guays. Hombre, claro, es que no había fiesta oficial aquí, no querían hacer fiesta oficial. Y digo, yo tengo un prestigio. Claro, yo tengo una reputación, yo no me puedo cargar eso y hacer. Exacto. Hicimos un poquito de fiesta, sí. Pues bien, porque hay que celebrar siempre. Vamos a empezar un poco por el principio, que vale. Supongo que lo habréis contado 1000 veces. Pero un poco, ¿en qué momento surge la idea de despertar a la bicha? Pues fue después de un encuentro post-pandémico en unas navidades que nos juntamos así nosotros para cenar y lo colgamos en redes y ya notamos que la gente tenía muchas ganas de vernos juntos otra vez. Y Carmen fue la culpable, que de repente se vino arriba y les dijo a los de Telecinco, ¿por qué no hacemos una película? Que esto al principio parecía a mí me parecía muy mala idea, la verdad. No creo que... Yo decía, pero vamos a hacer una película ahora, después de tanto tiempo y tal. Pero bueno, después vi, ¿sabes? Me propusieron dirigirla a mí y yo dije, bueno, si lo hacemos así de otra manera y si le damos la vuelta un poco a todo y aprovechamos para hablar de cosas, no solamente de tirar de nostalgia y hacer una cosa autocomplaciente de, ay, qué bonito es lo que hicimos, pues igual es interesante y ahí nos pusimos. Sí. No, me parece tal y como ha dicho, o sea... No miente. No miente. Fake news no. Dice la verdad. Dice la verdad en todo, en esto y en lo de la fiesta, porque yo le pregunté antes de entrar, le digo, Paco, tú no estés nervioso, que la película ha salido maravillosa y tal, y me dijo, no sé si febril o no, si no estoy nervioso, estoy más nervioso por la fiesta luego, claro, que por la película ahora. Totalmente. Hay algo muy bonito, ¿no?, en esta familia de Aida, en esta familia televisiva que también habéis formado, y es el cariño que os tenéis. Y también decía esto Carmen Machi, ¿no?, de cómo tú no estabas convencido, pero todos sentían que tú eras la persona que tenía que comandar esta película. Evidentemente era un requisito que la dirigiera Paco. En mi cabeza, yo creo que en la de todos, en él no lo sé. Al principio estaba un poquito así como... Luego ya... Pero yo no hago un No. Y claro, para mí, yo es la tercera vez que estoy dirigida por Paco León. Yo sé cómo trabaja. Paco es muy exigente y muy pesado. Pero es admirable su talento, su brillantez, sus ideas rápidas y no entiendes cómo se le puede ocurrir, y yo sabía que lo que hiciera Paco sería muy especial. Paco es muy pesado. Es muy pesado. Pero es que creo que que va con la dirección. Es que los directores tenemos que ser un poco pesados porque de repente tienen... como tus ideas, quieres llevarte ahí un buen material, ¿sabes? Y manejar y pastorear y hay que ser un poquito pesado. Vamos. Pastorear. Yo lo reconozco. Pastorear me gusta. ¿Y Pastorear. en qué momento se te ocurre la idea de, vamos a hacer una metaficción, vamos a interpretarnos a nosotros mismos, no va a ser un capítulo más, que también hay un capítulo más, pero esto es otra historia que también es muy una promoción nada convencional, que eso también lo agradecemos mucho, pero aparte de eso... Claro, el decir, no vamos a continuar con lo que había, sino que vamos a hacer algo más, que además hay una parte intelectual, una parte muy divertida. O sea, ¿cómo llegas a esto? Pues al principio fue haciendo el ejercicio de ver lo que ha cambiado el humor y el mundo. Cuando Aida duró desde el 2004 a 2014. Y entonces... descubrimos que el 2018 había sido el año de inflexión donde el mundo cambia un poco la perspectiva, ¿sabes? Y toma conciencia de muchas cosas. Fue el año del Me Too, había muchas sentencias así sobre el humor y tal. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la serie hubiera aguantado 4 años más y esa serie tan punky, pero también tan
incorrecta, ¿no? Incorrecta, sí, ¿sabes? Hubiera coincidido con esa corrección política, ¿no? Y se hubiera mirado de otra manera esos chistes de Mauricio Colmenero, esos chistes homófobos, transfobos, ¿sabes? De gordófobos, de todo. No había una línea que no pisara. No. No, pero es muy interesante porque ahí también había un riesgo, ¿no? Un poco perder el tono original de la serie y sin embargo la película lo conserva. Es como una carta de amor muy bonita a lo que fue la serie en su momento, con esta nueva visión, pero manteniendo la esencia. No sé si erais conscientes de eso, el riesgo, ¿no? De no renegar de lo que fue, porque fue una serie súper importante generacionalmente para el público, pero también para vosotros como artistas. Claro, yo creo que hay cosas como nuevas que han intentado actualizarse. Es que me acuerdo ahora de Sexo en Nueva York, cosas así que de repente se ponen políticamente correctas y pierden su esencia mucho. Es un cuadro fino. Por completo. Yo creo que a ida y vuelta para mí es como la mejor, no sé si secuela, no, yo creo que no, que es una cosa completamente diferente. Hace poco me preguntaron, que se lo dije a Paco, le digo, es como lo que tendrían que haber hecho los de Friends y no hicieron, ¿no? Porque es no sé, el Perlaván y Peldarrera, pero de verdad. Y como respuesta tuya, yo creo que era más difícil casi hacer de nosotros que hacer los personajes. Pues los personajes es un vestido que ya está ahí y te lo pones, ¿no? Pero claro, hacer de Sécuno, Paco o Carmen... Pero había una coartada también en eso, en mantener el tono punky, sí, que es que tenemos la coartada de contar la intimidad. En la barra de un bar o entre amigos uno puede ser mucho más políticamente incorrecto porque es otro contexto y nosotros decimos cosas entre nosotros, claro, ¿sabes? Desde Pepa, tú eres enana, ¿sabes? Cosas que no se entiende. Claro. Que no se entiende, pero entre nosotros es otra cosa y entonces eso nos permitía ser muy punky. Sí, claro. Y es curioso esto que ocurre, que realmente los tiempos han cambiado. Yo creo que para mejor, no hace falta hacer humor de según qué cosas, porque es como, no, quiero decir que no hace falta, pero sin embargo parece que está como peor visto en la ficción que en la realidad, que se analiza con lupa los chistes, los sketches, las películas, como si no tuvieran una línea de pensamiento o un criterio, o el director no estuviera contando algo, o sea, no lo que siempre decimos, hace falta Hitler para contar la Alemania nazi. Sin embargo, en la vida real se permite tanto, ¿no?, de mucha gente, por no decir los Trumps y todas estas cosas. Y el hacer decías antes que era más difícil casi hacer de vosotros mismos que cuando hay un personaje. Sí. Claro, ¿cómo fue este follón? Y os iba a preguntar también por reuniros, pero bueno, es verdad que vosotros, y os hemos visto en un montón de ocasiones, sois una pequeña familia que, aunque hayáis hecho proyectos por separado, os apoyáis mucho, y eso sí, eso lo hemos visto en la prensa, ¿no? O sea, que no estabais separados, os habéis reunido. Sí, porque aparte somos muy creativos. han salido creativos. Somos personas creativas y de repente, pues, la Edu, Secun, ¿sabes? Un montón de creadores, no solo actores. Claro, exactamente. Y de repente nos gusta mucho colaborar entre nosotros y de repente que la Machi nos actúe en las cosas, ¿sabes? Es que es muy bien. Que salga de la abadía y vuelva a la comedia. Que salga de la abadía y vuelva a la comedia me gusta mucho. Bueno, precisamente Machi y Paco León protagonizáis el gran beef de la película, el conflicto central, es que ella quiere dejar la serie. Y claro, ¿qué pasa con una actriz que si deja la serie, pues claro, es el título de la serie? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Bueno, esto es un tema, ¿no? También que reflexiona la metaficción que hablábamos de en el momento en el que dejas una serie, la puedes dejar, no la puedes dejar. ¿Cómo vivisteis vosotros también todo ese momento? Que ahora con esa distancia yo creo que sí que hay una reflexión sobre la industria, ¿no? O sobre las dinámicas de la tele de aquel momento, que ahora son diferentes. Claro, sobre todo es que un éxito obliga mucho. Un éxito te puede atrapar y te puede encarcelar, ¿sabes? Para mí, yo siempre lo digo, que los éxitos que merecen la pena son los que te liberan y te dan el poder de hacer lo que te da la gana. Si no, no es éxito, y en este caso Carmen lo vive como una cárcel. Se ve una cárcel de oro que todo el mundo quiere, ¿sabes? Pero ella quiere ir a la abadía. Pero ella quiere ir a otro sitio, ella se quiere liberar de eso. Y yo creo que todo el mundo lo entiende, aunque no haya sido estrella de estos de televisión, pero todo el mundo sabe cuando uno está quemado en el trabajo y se quiere ir. Eso hay que escucharlo. Y sobre todo cuando se somatiza, cuando de repente el síndrome de burnout los zapatitos de Carmen. Los zapatitos y de repente hay que escuchar eso cuando los cuerpos te dicen que no puedo más.
Sí, y claro, es un mundo también imaginado, es como la Aída, imaginada, recreada, la visión de Paco León, director. A mí me parece más una película a veces de Paco León mezclado con el universo, ¿no? Sí. Lo de Aída, porque luego la realidad también tuvo su otra épica, que es que Carmen se fue. Y ellos, bueno, el equipo se quedó ahí sosteniendo un barco y triunfó, que también sería otra manera de hacer una película como épica y emocional de una serie sin Aída, ¿no? O sea, está todo como tan mezclado y tan soñado que a mí me gusta mucho. Claro, hay algo que también hemos visto muchas veces en tu cine, con la autoficción o con jugar a qué es real, qué es ficcionado, que tiene que ver con las tramas de cada uno de los personajes. ¿Y esto cómo lo has hecho? ¿En conjunto con cada uno de los actores? ¿Tú te has impuesto y has dicho...? Bueno, yo conocía la mayoría, aunque Claro. hicimos así unas entrevistas también donde el confesionario salieron muchos tomates, algunos que no conocía, pero los que conocía de cerca tenía la complicidad de los implicados para poder usarlos y manipularlos a nivel de ficción, desde el tema de Eduardo Casanova, como que es lo muy de bonito Carmen. que lo cuente la ficción y luego él lo cuente, o sea, es un proceso muy bonito también. Claro, esto ha sido una cosa personal que luego él ha decidido, pero en principio estaba en la película como una cuestión de ficción con mucha realidad, pero claro, y entonces tú tenías que saber si eso era verdad o era mentira o no, pero en cualquier caso funciona como pegamento de la familia y es un momento muy, muy emocionante. Sí, bueno, y era eso que hablábamos de que es más difícil hacer de la persona del personaje. Me imagino que, bueno, los que tienen el arco y la trama, porque la trama de Miren no puede ser más maravillosa, por tremenda, pero por maravillosa, a mí me parece como que se erige, hay un momento donde los dos trenes van juntos, ¿no? Como dos grandes tramas, y luego para los que estamos ahí de corifeo, que somos un poco, ¿no? El corifeo de Aída, era maravilloso también jugar a ser unipersonage y casi más difícil hacer de nosotros, porque había cosas que no sabías, ¿verdad? Como jugaba tanto Paco, no sabías si eran del personaje o tuyas, y había que jugar a entremezclar, pero sí, pero no, para dar color. Esto a mí me costó un poco, pero luego lo he visto y lo he disfrutado mucho viéndolo. Y hablabas justo de esa trama tan divertida con la que lloramos varias veces, de risa en el pase de Miren Ibarguren y la cultura de la cancelación, y que está también implicada un poco, pues, la cadena SER. ¿A quién no le han tocado el culo en el metro? Te quiero decir. No digo que haya que normalizar este tipo de situaciones, para nada. Pero, un momento, explícate un poco mejor porque ha sonado justo a eso. A ver, Ángels, lo que quiero decir es que, las mujeres estamos muy acostumbradas a este tipo de violencias, que no deberíamos. Pero bueno, mi compañero, por ejemplo, por ser enano, también ha tenido que aguantar un montón de cosas, demasiadas a lo mejor. Y lo mismo le pasa a los leperos, a los deficientes, ¿no? A los discapacitados, o como se dice ahora, a las personas con capacidades especiales. Ay, Dios, me encanta. Maravilloso. Ángels. ¿Has dirigido a Ángels Barceló? Bueno, un poco, la verdad es que tiene muchísima experiencia en hacerlo, en lo que hacía. Pero lo hizo increíble, sobre todo, ¿sabes? Por tener esa mezcla de incisiva, ¿sabes? Sí. De no dejar ningún cabo suelto. Si tú te has metido aquí, o sea, resuelvo ahí una cosa como periodística y mantener. A mí me encanta sobre todo en los cierres, ¿sabes? El cierre de, bueno, todes nos equivocames, ¿sabes? Sí. Las cosas de Miren Ibarguren. Sí, parece que te estás equivocando. No, sí, explícalo bien, que no lo estás contando. A mí hay unos cameos que me parece el de Ángels Barceló, pero también Isabel Coixet. Bárbara Leni. Que me parece que le dan un color, aparte de una verosimilitud, ¿sabes? Conecta a todo el mundo de Aída, que es como muy popular, con las altas esferas de la cultura en España, ¿sabes? Y que hay chistes de Carlos Bermúdez, ¿sabes? Hay referencias a Casabet y a Isabel Coixet o Ángel Barceló. Y al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno. No podemos hablar más. ¿Cuánto spoiler? ¿Ya cuánto spoiler? Estas son las estrellas. No pasa nada, porque lo tienen que ver para ver el chiste, tienen que verlo. No es lo mismo. Oye, y así reflexionando, porque claro, para hacer la película hay que pensar en la serie, y yo creo que es un homenaje muy bonito a un fenómeno sigue siendo, porque la serie se sigue viendo. No sé si habéis reflexionado también en cuál fue la clave del éxito de Aída. Hombre, yo creo que
las alquimias de los éxitos no se saben nunca cuál es la fórmula, porque es que si no, lo vuelves a hacer otra vez y no te sale. Pero yo creo que aquí había un buen casting. Y sobre todo la propuesta de retratar a una familia disfuncional que por primera vez en la televisión creo que tenía más que ver con las familias reales, porque hasta ahora las series de televisión desayunaban con muchas cosas y de repente y entonces era hacer una serie con una mujer, una limpiadora maltratada, con un hermano yonki enamorado de una prostituta, con un facha que se mete con un comunista. Claro. O sea, esto es más real y más representativo de la sociedad española que cualquier otra serie. Sí. Y luego que, mira, yo, por ejemplo, en mi caso, que fui a hacer un capítulo y recuerdo que lo hice, lo disfruté muchísimo, luego la mayoría de ellos me dijeron, tú vas a volver. ¿Sabe? Como que ya algo había en común o algo pasaba, ellos tenían ya ahí como no sé cuál es la magia, pero ya la había y algo se sabía de ese potaje porque me insistían, tú vas a volver, tú aquí has encajado, tú aquí vas a estar. Entonces digo, bueno, pues es algo que ha habido hay. una cosa siempre orgánica, estábamos, la familia, ¿sabe? Original, pero tanto el Barajas como la Macu, como Tony, como personajes que naturalmente se han ido sumando como partes esenciales de la serie. Como el Stranger Things, aquello que van los hierros. Me encanta lo del Stranger Things español. un poco así. Y hablabas antes de la fama y lo que es el éxito y demás, pero fueron personajes tan icónicos para todos, es que son súper identificados, que no sé si cuando luego terminó todo y ahora que habéis hecho este ejercicio un poco de memoria, costó salir de ahí, porque la industria también tiene esto de que en un momento te visualiza como algo, ¿no? Y cuesta que te visualice de otra manera. Vosotros es verdad que tenéis la parte de creador, el teatro, habéis dirigido, pero que esto también es como muy injusto, ¿no? Que siendo actores no te puedan visualizar durante un tiempo como otro. Ya, bueno, yo la verdad es que yo nunca ni me he sentido, ¿sabes?, de encasillado, ni profesionalmente me parece que haya sido un lastre, todo lo contrario, creo que a mí me han llamado, ¿sabes?, yo me he hecho conocido y me han llamado otros directores y otras cosas porque por el Luisma. Es verdad que para la calle ese encasillamiento lo tiene la gente. Por cartelera. Never forget. Y por cartelera. Por estrenos de cartelera también. Yo igual, yo creo que hemos tenido en eso suerte, Paco y yo casi todo. Yo de hecho, incluso llegué a un momento, ¿por qué no me llaman para algo de un anuncio de espagueti para Toni Colmenero, ¿sabes? Mariano y yo, algo. No. A mí me llamaban desde la iglesia, Cobeaga, los directores para hacer cosas completamente diferentes a Toni Colmenero. O sea, que no he sentido nunca ese. Lo sientes cuando te vas de bolos o haces teatro, que vas a X pueblo, pues de repente en vez de Secund te pueden llamar Toni. Pero no, dentro de la industria no he sentido que buscaran a Toni. ¿Y la fama? Porque es una de las cosas que muestra, ¿no? Claro, aquí la serie llega hasta los smartphones y Instagram, que entiendo que ahora para los actores, en aquel momento erais, pues yo creo que los actores más conocidos, entrabais en las casas de toda España, pero claro, no había redes sociales. Ahora hay redes sociales, estáis en otro momento, sois también muy conocidos, os acaban de pedir una foto aquí en los estudios de la SER. También, no sé si eso también es algo que ha cambiado y que la serie y que la película muestra. Sí, yo creo que se ha intensificado un poco con los smartphones y todo eso. Todo el mundo tiene fotos, o sea, cámaras y quiere contenido para sus redes. Y nosotros somos carne también de contenido para las redes. Maravilla. Pero era un tema como delicado porque creo que le interesa a la gente el tema de la fama y muy pocas veces se ha representado porque es muy difícil de representar cómo cuentas un día a día que no es una foto, no son dos, no son tres, son muchas situaciones, son años enteros conviviendo con eso. Entonces yo creo que en la película se cuenta un poco. No es todo, pero se cuenta un poco y la gente se puede hacer una idea de lo que es convivir, pues depende, con gente encantadora, con gente muy borde, con un día que tienes bueno, un día que tienes malo y cómo es complicado. A mí me parece que aparte del agradecimiento que significa la película, también hay un poco de un perdón por no llegar, ¿sabes?, a corresponder y a tratar a todo el mundo como se merece, porque somos humanas personas. Como Chenoa. Somos humanos como Chenoa. Sí. Y el otro día en la rueda de prensa me gustó mucho que decías que no es una película pretenciosa, pero que no es tonta. Y es verdad, porque es una película con mucha enjundia, con muchas capas, que creo que está muy bien positivo, lo digo, calculada milimétricamente, cómo funciona. Es una película súper viva. Y citabais referencias
referencias, desde Opening Night a según hablaba de Hitchcock y Truffaut y la ética de la imagen. ¿De qué referencias habéis hablado entre vosotros o habéis conversado en vuestros chats? Con Fernando y yo escribiendo, siempre nos decíamos que esto estaba entre Casabet y Los Morancos, ¿sabes? Que eran las dos grandes referencias. ¡Qué maravilla! Porque había mucha cosa pues de Opening Night, de cine, ¿sabes? Con unos cortes sin raccord, muy de... performático, ¿no? Todo eso, y el color, había muchas cosas de referencia, pero también sin abandonar la cosa popular del chiste, de dónde venimos, y sin renegar de la comedia popular, porque creo que en lo popular también hay mucho arte, y una cosa no tiene por qué... cuando se juntan las dos cosas, a mí me encanta, la verdad. Sí, a mí también, la verdad. No llegamos a Esperando la carroza, no sabemos si llegamos, pero ella se rabió. Pero ojalá, pero ojalá. Ese Berlanga, ese con Azcona, ¿sabes? Contando las cosas más gordas con jiji, jaja, sin solemnidades. Sí, y ese con hay pelos de coño, claro, siempre. Exacto. Ese mundo de las películas que hablan de películas, que a veces salen muy bien, otras veces salen como muy tremendas, muy TV movie. Ahí también veo muchas referencias. A mí había una que me gustaba mucho, que era La hermana George, una de Robert Aldrich. ¿No la has visto? Pues buscarla. Es la hermana George, que es una señora tipo Aida, que ha estado como 20 años haciendo de monja en una serie de estas inglesas. Y al final la echan porque la audiencia se ha cansado. Y le ofrecen un programa infantil de vaca. Entonces la película acaba que ella se vuelve como loca, llega al plató, lo rompe y empieza a hacer la vaca. ¡Ah! Y yo cuando vi esa película me impactó muchísimo, que digo, ay, la pobre actriz acababa haciendo la vaca, ¿sabes? Y de repente... Un poco Nolly también, ¿no? Claro, un poco Nolly. Y una película de Aldrich así como medio de esas... El director que tiene siempre una película que no se ha visto mucho. Y yo veía cosas en la peli de ese universo, ¿no? Del cine dentro del cine, que es muy chulo. Peldaban y Peldarrera, todo este universo. Y en cuanto al capítulo, la promoción de Aida también es muy especial. Además, sois una troupe, habéis ido juntos, separados, habéis hecho un montón de cosas. Y entre parte de esa promoción o parte de la presentación de la película está la de un capítulo especial e inédito de Aida. ¿Cómo habéis hecho esto? Creo que son los propios guionistas, ¿no? de la serie. ¿Cómo habéis creado el capítulo? Bueno, es que forma parte de la película, el rodaje de un capítulo. Claro. Había que inventar el capítulo, había que escribir el capítulo, había que leer el capítulo, ensayarlo y grabarlo, y de eso va. Cuando terminamos la película nos dimos cuenta que teníamos material como para editar el capítulo. Teníamos tiros de cámara donde de repente no teníamos muchos planos, pero se podía montar. Entonces tenemos un capítulo de 23 minutos, que es el que se rueda ahí, y que, bueno, yo propuse regalarlo como estrategia de marketing y también como completar un poco la narrativa por delante y por detrás, porque hay un efecto que aún no lo habéis visto, pero que es muy, muy interesante, como es ver el capítulo. Hay chistes del capítulo que en la película no te ríes, porque estás con el actor, con la problemática, con otra trama, y que de repente ves el capítulo y sí te ríes. Y es otra lectura muy, muy interesante. De hecho, yo creo que ojalá permita ese doble visionado. Ves la película, después el capítulo y después otra vez la película. Pues claro que sí, claro que sí. Sí, me encanta. Y luego hay momentos de la peli que te gustan mucho. O sea, yo me reí ayer en el pase de ayer en momentos que no me había reído cuando lo vi la otra vez en la academia. Ese momento, Pepa Rus vigilando al Iwo, en la chocita, ese me entró un ataque de risa viéndolo, porque es que era como, no sé si es Aida, la realidad, los personajes, la situación, pero ya había ahí una melange montada que me encantaba, ¿sabes? La otra ahí como defendiendo. Lo de Ewok, lo de Wok, es por el Ewok. Lo de Wok. Ahí ya no hay una referencia. La cultura Wok es la que le tira a Ewok. La cultura Ewok. La cultura Ewok me encanta. Oye, después de Aida, ¿qué? Bueno, tú dejas de ganar premios. Muchas Qué gracias. Menudo año, maravilloso. Oye, una vez que me han dado 30 años, van a pasar otros 30. No. ¿Con qué vais o en qué estáis centrados? Pues... Bueno, yo en cuanto termine, ahora nos vamos a Miami a promocionar esto, porque ahora allí también se estrena, Miami, Puerto Rico y todo eso, estaremos esta semana, y después me meto a rodar una película con Marcel Barrena en Barcelona, La Roja, y eso es... Y viene Bad Bunny, habrá que ir al concierto aquí también. Por supuesto que sí. Paco. Después de rodar la película, después viene Bad Bunny y aquí estaremos. ¿La Roja es del fútbol?
De cricket. Es la de selección cricket, española vale. de cricket. Nada, de cricket. Pues yo, Como la del mira, hockey, pero seria. Exacto. Yo estoy con una gente que me ha recordado un poco al universo de Paco, salvando las distancias. Es una peli que se llama Cool Books, que se está ahora ya terminando, y son los de Distrito Palermo. ¿Has visto la serie esta argentina? Sí. Incorrecta, pues el equipo guay. el equipo este argentino, una peli argentina pero rodada aquí en España. Ahí también tendría mucho material, miren. Ahí estaría muy bien, Miren, también, es verdad, exacto. Pues Paco Secún, muchísimas gracias y enhorabuena por esta muchas película, gracias. que seguro que la gente va a verla varias veces. Ojalá. Ojalá. Muchas Gracias. gracias, Pepe.